Buenos días, amados. Que Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Qué hermosa presencia del Señor tenemos esta mañana en la reunión de su casa, mientras cantamos, mientras lo exaltamos, mientras alabamos su nombre. Él derrama la presencia de su Espíritu Santo. Y esta mañana Roberto estaba exhortándonos acerca de cuando dudamos del amor de Dios. Y es interesante porque cuando Él les trajo eso, estaba yo meditando en mi corazón para cuando tomara este lugar, traer la misma exhortación acerca del amor de Dios y las dudas que nosotros tenemos todos los días de cuánto Dios nos ama, por la razón de que nosotros medimos el amor de Dios por nuestras circunstancias y no mirando la cruz. Cuando vemos circunstancias buenas, sentimos que Dios nos ama más. Dios me ama porque me está dando esto, me está permitiendo esto, esta bendición, o está permitiendo esto con mis hijos, y sentimos que Dios nos ama. Pero cuando no es eso lo que está pasando, cuando hay enfermedad, o cuando hay problemas, o cuando los hijos están en problemas, o cuando hay situaciones en el trabajo, o condiciones serias, o cuando perdemos a alguien que amamos, un ser querido, entonces las dudas vienen a nuestra vida, o cuando el país está sumido en situaciones de dolor, de crisis, de desesperanza, entonces hay muchos pensamientos que nos hacen dudar si Dios en verdad nos ama tanto como su palabra nos dice. Y la exhortación es clara a no medir el amor de Dios por las circunstancias. Hay una sola medida del amor de Dios y esa nunca cambiará, y es la cruz de Cristo. Sin importar lo que tú y yo atravesamos, Dios nos amó, y nos amó a tal grado que envió a su Hijo, y con su Hijo nos dio ya todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad, dice el apóstol Pedro, la vida espiritual y a la vida natural. Y la realidad es que de una u otra forma, nosotros siempre somos librados por el amor de Dios. Sea que Dios me libre de la aflicción, o sea que Dios me libre por la aflicción, Él siempre me libra. O me libra de ella, o a través de ella me lleva a su presencia. Por lo tanto, nosotros siempre ganamos, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Así que tengamos eso presente en el corazón, y cuando vengan esas dudas y esos pensamientos, siempre miremos la cruz. Cuando alguien te desprecia y te hace sentir menos, mira siempre a la cruz, porque esa es la medida del amor que tú necesitas ver para comprender cuánto nuestro Dios nos ama. Así que qué bueno, como el Espíritu es uno, pues Roberto también tenía eso en el corazón en su exhortación. Así que bienvenidos todos esta mañana. Los niños todavía los tenemos acá, y Sotero dijo que quizás el domingo, yo quiero corregir que quizás no, el domingo que viene hayan huracanes, temblores, hayan lo que sea que haya. Los niños van a estar en la escuela bíblica con el favor del Señor, si Dios así lo permite. Los equipos se están reuniendo, trabajaron ya. Ahora hay que adiestrar a los maestros, porque lo que queremos es que todo esté concertado y los padres no tengan temor de que sus hijos están desprovistos en medio de una emergencia aquí dentro, y sino que los padres sigan las instrucciones de los ujieres y los servidores aquí, y que los niños sigan las instrucciones de los maestros, porque lo peor que podría pasar en una emergencia es que los padres, en vez de seguir las instrucciones de los ujieres, salgan corriendo hacia la escuela bíblica a velar por sus niños. Entonces eso sería un caos, y es lo que no queremos que pase. Así que Dios nos libre y jamás permita que aquí sintamos nada, ni que haya nunca un conato de incendio, ni que haya nunca un temblor, ni que haya nunca esas cosas. Pero Él es soberano, y si así lo permite, nosotros estamos preparados en el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar con la exposición del libro de los Hechos, y hoy llegando ya al capítulo 12 del libro
de Hechos de los Apóstoles, y vamos a considerar el pasaje que se encuentra comprendido entre los versos 1 hasta el 24. Versos 1 hasta el 24. Y vamos a darle lectura y luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé gracia para predicar, que abra nuestros corazones, que nos dé entendimiento del texto bíblico. Dice Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ese verso 24 es el verso tema de este pasaje. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la bendición de poder adorarte hoy, el día del Señor, reunirnos
adorarte, Señor, en toda forma y manera que tú nos has enseñado a través de tu palabra, juntos todos nosotros adorándote, exaltando tu nombre. Gracias por la presencia bendita de tu Espíritu Santo que llena nuestros corazones y nos afirma, oh Rey eterno, que tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, la cual ahora abrimos para proclamarla, para predicarla. Señor, danos iluminación de ella, por favor. Ilumina los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento para comprender la verdad que tú has revelado aquí, Padre mío, y permite que esta verdad no solamente informe nuestras mentes, sino que la podamos vivir, la podamos practicar y que traiga edificación, pero también esperanza a nuestra vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos titulado este sermón La imparable palabra de Dios. La imparable palabra de Dios. Y cuando uno mira ese pasaje, es un pasaje que tiene unos cambios bastante rápidos, está segmentado, ¿verdad? En algunas historias dentro del mismo que son de rápida evolución. Y al principio del pasaje de Hechos 12 nos encontramos una persecución, nos encontramos a Santiago, el apóstol Santiago, muerto, a Pedro en prisión y al tirano Herodes Agripa I disfrutando de un momento de gloria, un momento de favor con el pueblo judío, que era lo que él realmente buscaba. Eso era lo que él quería, y lo encontramos como que en un momento de victoria para él, en un momento de triunfo. Pero ya al final del pasaje todo cambia, y al final del pasaje nosotros tenemos a Pedro libre de la cárcel y tenemos al tirano Herodes Agripa I, que es tocado por un ángel, o sea, recibe el juicio divino por no haber dado la gloria a Dios y simplemente expira. Y aquí lo que se usa es el término comido de gusanos. Mire cómo Dios puede cambiar las cosas conforme a su voluntad soberana, y lo que parecía estar arriba, estar ahora abajo, y el que parecía tener control de todo, ahora no tener control de nada, porque así de poderoso es Dios. Y lo que nos está mostrando el escritor aquí, Lucas, hermanos, es lo poderoso que es el Evangelio. El Evangelio es imparable. La palabra de Dios es imparable. La iglesia, de cierto, es imparable. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia universal, no me refiero a una congregación local. Una congregación local pudiera dejar de existir, y pasa, creo que muchas veces, y cierran puertas iglesias. Pero cuando hablamos de la iglesia o el cuerpo de Cristo, ella es imparable, y ella terminará haciendo lo que Dios la mandó a hacer, porque no está en el poder de ella simplemente, sino en la gracia del Dios que nos dio la comisión. Y usted sabe que lo que Dios comenzó con la iglesia, ciertamente Dios lo terminará, y Dios hará su plan perfecto, y hasta el último de los elegidos y de los llamados vendrá al reino y vendrá a la salvación, y Cristo consumará todas las cosas en el tiempo que Él ya tiene señalado. Por lo tanto, este es un pasaje que nos muestra la victoria de Cristo, la victoria de la iglesia, la victoria de la palabra de Dios. Y creo que para nosotros en el siglo XXI sigue siendo más relevante que nunca, en un siglo perverso, en un siglo, en una generación post-cristiana, en una generación que trata de oponerse profundamente a las cosas que nosotros creemos y postulamos. Sirve muchísimo de llenarnos de esperanza que en medio del caos que aparenta estar sobre los pueblos y las naciones, realmente Dios gobierna. Nada está ocurriendo en el mundo, en ningún país del mundo, incluyendo a Puerto Rico, sin que eso sea parte del plan
divino. Nada afectará a los santos si Dios no lo permite, ni bueno ni malo. Nada podrá destruir a los santos si Dios no lo permite. Por lo tanto, nosotros debemos, en tiempos como el que vivimos hoy, levantar nuestra cabeza, erguir nuestra cabeza, saber que nuestra redención final está más cerca que cuando creímos, y suplicarle a Dios que nos dé la gracia para vivir bien para su gloria y para morir bien para su gloria. Entonces eso es lo que básicamente tenemos en este pasaje, que es como un paréntesis. Si usted mira el contexto completo, Lucas como que intercaló un paréntesis, volvió un poquito atrás a darnos un panorama de la iglesia judía, cristiana, de la iglesia que estaba en Jerusalén, pero otra vez en persecución. Si usted recuerda, ya vimos una primera persecución que se desató cuando mataron a Esteban y cómo tuvieron que huir los creyentes, pero al huir fueron predicando el evangelio por todas las regiones a las que fueron, y grandes avivamientos se levantaron y muchas personas vinieron al evangelio y a la salvación. Ahora se levanta una segunda persecución. Y tenemos que entender, amados, y hoy en el devocional, si ustedes se dieron cuenta, vimos a Dios como todopoderoso, vimos a Dios lo extraordinario que es. Y usted debe saber que ninguna fuerza, hermanos, de este planeta puede detener el avance del evangelio. Cuando usted vea el panorama mundial y sienta que nosotros estamos perdiendo, relájese. La iglesia no perderá. La iglesia nunca perderá, porque Cristo nos dio la victoria final, no una victoria efímera, no solo una victoria aquí en este tiempo presente. Dios nos dio ya la victoria en Cristo por siempre y para siempre. Por lo tanto, no importa lo que veamos en Puerto Rico o en el resto del mundo, rumores de guerras y situaciones, nuestro corazón tiene que llenarse de la palabra de Dios y de las buenas noticias del evangelio, sabiendo que no importa lo que pasara en este planeta Tierra, nada podrá detener la propagación del evangelio. Y le repito, hasta el último de los elegidos escuchará el evangelio y vendrá a la salvación, porque Dios es soberano y todopoderoso. Así que vamos a ver primero esos versos, los 4 primeros versos, y cómo en esos 4 versos Él nos muestra que la vida y la muerte de los creyentes están en las manos soberanas de Dios, hermanos. Aún la de los líderes de mayor influencia en la iglesia, sea en el mundo, sea en la iglesia local. La vida de todos nosotros, creyentes, hermanos, y la muerte nuestra está en las manos de Dios. Y cierto es que eso no me llama a mí a vivir negligentemente, sino que me llama a vivir sabiamente. Pero tengo que poner mi confianza en Dios, mi esperanza en Dios, sabiendo que aún en un mundo lleno de peligros y de situaciones sumamente alarmantes, mi vida y la hora de mi muerte está en las manos de Dios soberano, y nadie puede alterar eso y nadie puede cambiar eso de ninguna manera. Estos versos dicen: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. No piense que maltratarles era insultarlos o decirles cosas feas, realmente era matarlos y hacerles cosas terribles. Y mató a espada a Jacobo. Y esto de que lo mató a espada, la probabilidad mayor es que lo decapitó, no sencillamente que le hundieron una espada, sino que lo decapitaron. Y dicen los historiadores que cuando usaban una espada para decapitar y no un hacha, que es lo que se usaba realmente, era para hacer una muerte más cruel y más humillante delante de la gente. Y así mataron a Santiago. Es importante que usted entienda que este Santiago no es el escritor del libro de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento. Este es Santiago, el hermano de Juan.
Este es Santiago, el íntimo de Jesús, de los 3 íntimos que Jesús tomaba y se llevaba para los milagros más extraordinarios, para las cosas que él hacía, la transfiguración y otras cosas. Este es ese Santiago, amados, el apóstol Santiago, hermano de Juan. Y sin embargo, aquí vemos cómo Dios ha permitido una muerte horrenda en uno de sus siervos, una muerte dolorosa en uno de sus hijos, por su soberanía, por su gloria, por sus propósitos, hermanos. Y dice aquí: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, o la fiesta de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Y usted se cree que era para qué lo iba a sacar? Lo iba a sacar para matarlo. No lo mató ahí porque estaban en la fiesta de Pascua, estaban en el momento de la fiesta de los panes y levadura, y obviamente él sabía que eso no iba a agradar al pueblo si él mataba a Pedro en ese momento de festividad. Pero si lo mataba luego, el pueblo iba a volver a enardecerse, como cuando mató al apóstol Santiago. Ahora, aquí hay un contraste interesante, y Lucas usa un par de contrastes en este corto pasaje o en estos versos. Y si usted mira la iglesia de Antioquía, que era una iglesia pagana, si usted recuerda, era gentil, era una iglesia que no era de judíos. Sin embargo, esta iglesia tuvo un corazón para amar a los creyentes de Jerusalén, sin saber ni siquiera qué opinaban los creyentes de Jerusalén acerca de ellos. Pero cuando hubo esa hambruna, cuando hubo la oportunidad, esta gente dio de lo que tenían, cada cual entregó de lo que tenían para que pudieran ayudar a los santos y servir a los santos. Y todo esto se envió en las manos del apóstol Pablo y Bernabé. Entonces hay un contraste interesante entre el amor que sentían estos gentiles que han sido convertidos a Cristo ahora, y el odio que sentía la nación judía contra los creyentes que estaban en Jerusalén. Todavía esto no se había calmado. Es más, algunos expositores del texto bíblico piensan que todo esto se suscitó quizás por las noticias que llegaron de que los cristianos ahora estaban evangelizando a los paganos. Y si malo les era a los judíos, si malo les era que los judíos predicaran a Cristo y que hablaran de Cristo, ahora peor les era que hubieran involucrado gentiles y paganos en lo que estaban haciendo. Por lo tanto, Herodes, que es un político de carrera, este era un político verdadero, no sé con quién compararlo aquí en Puerto Rico, pero mejor no lo comparo con nadie. Herodes es un político. Hay varios Herodes, y es importante que no nos confundamos en la Biblia, porque esto fue una dinastía, la dinastía herodiana, y hay varios reyes o personas que estuvieron en eminencia que tuvieron este nombre. Este que aparece en este pasaje es Herodes Agripa número 1, porque el hijo de este se llamó Herodes Agripa número 2, que fue la Agripa delante del cual Pablo se presentó. Si usted recuerda, más tarde en el libro de los Hechos vamos a ver que Pablo hace una defensa ante un tal Agripa. No es este Agripa, es el hijo de esta. ¿De quién era este hijo? Bueno, el hijo de este no hizo mucho, porque el abuelo de este fue el Macaracachimba entre los villanos de los Herodes. El abuelo de este Herodes fue en el que en el tiempo que nació Jesús mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero interesantemente también mató a su hijo, no en ese momento, pero en otro momento mató a su hijo cuando este Herodes Agripa tenía solamente
3 años de edad. Él mató al papá de y lo eliminó. Y a Herodes Agripa lo enviaron a Roma. Se crió en Roma. Ahí fue donde conoció realmente toda la política romana y se hizo un gran político. Pero donde su conexión lo ayudó para llegar a donde llegó fue que en su juventud él conoció a un muchacho que se llamaba Gaius. Pero Gaius era obviamente alguien que iba a ser importante en la historia romana, y Gaius se convirtió en el emperador que llamamos Calígula. Y cuando Calígula llegó al poder, entonces le dio poder a su amigo Herodes Agripa, y fue que le permitió venir a reinar sobre toda Palestina con gran autoridad, con gran poder. Herodes sí que reinó como el abuelo, como su abuelo, porque se consolidaron todos los territorios, incluyendo también el de Judea. No todos los reyes reinaron sobre el territorio de Judea, pero Herodes sí lo hizo. Por lo tanto, es importante que entendamos el contraste que hay aquí. Era un tipo que cuando estuvo en Roma vivió como romano, pero cuando le tocó venir a Palestina, entonces él, para ganarse el favor de los judíos, fue un hombre muy religioso, muy respetuoso del judaísmo, muy devoto del judaísmo, respetando todas las fiestas, participando de todas las fiestas. Y ahora él mismo comienza una segunda persecución. No fueron los romanos, esta vez es Herodes el que comienza esta persecución para simplemente ganar el favor de los judíos. Cuando mató a Santiago, se dio cuenta que esto le gustó a los judíos, y bueno, parece que le da a los que pensabas, bueno, más es mejor, pues entonces ahora búsquense a Pedro, arresten a Pedro y guárdenmelo ahí un rato en lo que pasa la fiesta, que tan pronto pase la fiesta lo traemos, le cortamos la cabeza también, y yo voy a tener todo el favor de este pueblo. Ahora, ¿por qué él quería el favor del pueblo romano? Judío. Porque si él tenía el favor de ellos y había paz, entonces él estaba bien con Roma. Roma lo único que quería era que el gobernante tuviera allí la gente en paz y tranquila, que no hubiesen rebeliones, que no hubiesen motines. Por lo tanto, esto era lo que quería hacer Herodes. Ahora, es impresionante cómo nuestro Dios Todopoderoso usa aún a los malvados. Y en los planes de Dios, Él usa inclusive los actos malvados de estos tiranos. No que Dios se los inspira, no que Dios es el que se los da, pero Dios los usa, hermanos. Y es interesante ver cómo la maldad de este tirano es supervisada por la soberanía y la providencia de Dios. Él está haciendo esto, pero al final terminará haciendo los planes de Dios. Al final terminará sirviendo a Dios. Al final terminará haciendo lo que Dios predeterminó. Y estaríamos bien equivocados si de alguna manera nosotros pensáramos, hermanos, que aún las malas acciones de la gente en autoridad o de los que no están en autoridad no tienen las restricciones de Dios sobre ellas. De hecho, el salmista en el Salmo 2 escribe, verso 1 al 4: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hermanos, Dios tiene control de cada gobernante en la tierra, bueno o malo, de cada tirano, de cada
cosa que ocurre bajo el sol, Dios tiene control. Ningún acto malvado ocurre aparte de la soberanía divina. ¿Usted cree que fue un ups? Que a Juan el Bautista le cortara la cabeza un Herodes borracho, sensual, queriendo satisfacer a una adolescente llamada Salomé. No, hermanos, simplemente todo esto está bajo el control divino, está bajo el control de Dios. Y Dios hará su voluntad a su tiempo. Y Él eliminará al tirano a su tiempo. Y si no lo eliminará, ese tirano morirá en poder y enfrentará la ira de un Dios justo y santo cuando sea el tiempo. No nos toca a nosotros juzgar lo que hace Dios, sino someternos a la voluntad de Dios. No nos toca entender cada cosa que Dios hace y permite, porque como leímos hoy en la confesión doctrinal o en el catecismo de esta mañana, Dios, hermanos, a la hora de la verdad, al compararlo con nosotros, Él es incomprensible. No hay manera que lo que Dios piensa yo lo puedo entender totalmente. Lo que yo entiendo es porque Él me lo revela, hermanos. Lo que usted y yo entendemos es porque Él nos lo reveló en Cristo y a través de su palabra y nos ilumina con el Espíritu Santo. Pero Dios infinito, sus planes, sus pensamientos, una capacidad mental como la de Dios que ve todo a la vez, pasado, presente, futuro, todo a la vez. Yo no puedo comprender eso, hermanos. ¿Cómo yo voy a juzgar a Dios cuando ya Dios en su mente tiene de aquí a 50 años cada cosa ocurrida, ya Él la tiene y la ha decretado? ¿Quién soy yo para juzgar a Dios? ¿Quién soy yo, un pedazo de polvo, de barro, para juzgar al Dios que creó los cielos y la tierra, que me creó a mí con el propósito de que viva para su gloria? Entonces es importante que entendamos que hay gente que enseña falsamente, quizás nosotros años atrás estuvimos ahí, que siempre es la voluntad de Dios librarnos de las cosas malas, que siempre Dios nos va a librar de la enfermedad, que siempre Dios nos va a librar de accidentes, que siempre Dios nos va a librar de tragedias y de pérdidas, y que lo que hay que tener es fe, y que si usted tiene suficiente fe y usted puede decretar, esa es la palabra que usan, esa fe, Dios está obligado a librarte. Hermanos, sepamos que eso es incorrecto, no es bíblico. De hecho, eso es una afrenta a Dios. Decir que mi fe controla a Dios, hermanos. ¿Se acuerdan? Cantábamos una canción que decía: mi fe mueve la mano de Dios. Mi fe no mueve nada, hermanos. Dios tiene una voluntad perfecta. Y lo grande de Dios teniendo una voluntad perfecta es que cuando mi fe es robusta, Dios hace lo que quiere. Pero me da esperanza saber que cuando mi fe es débil y frágil y endeble, Dios sigue haciendo lo que quiere. No depende de mi fe, amados. No depende de la fragilidad o lo robusta de mi fe, sino de Él que hace su voluntad. Es triste que esta propagación de esta falsa doctrina continúe creciendo, y como enseñáramos los miércoles hace tiempo atrás, es triste que hasta iglesias respetables y concilios respetables hayan sido manchados con estos principios incorrectos. Y hoy organizaciones completas en algún lugar creen cosas como estas, postulan cosas como estas, a veces organizaciones pentecostales, aún organizaciones de índole histórico. Usted los ve orando y todos son decretos, y yo confieso y yo decreto, y históricamente ellos no eran así, ni creían así, pero han sido infectados por ese virus que es peor 10 veces que cualquier coronavirus que haya en Asia o en cualquier lugar donde se esté dando esto. Porque el coronavirus, créame, que lo van a atenuar,
Pero esto, hermanos, esto parece que Dios ha escogido que sea una de las cosas en que el error siga propagándose y todos aquellos que van a seguir el error seguirán de mal en peor, dice la Biblia. Así que con este primer punto también debemos entender y que sea de esperanza, hermanos. Dios no te ama menos cuando Él permite que la tragedia toque tu vida. Como no te ama más cuando permite que todo esté en paz y que todo esté tranquilo. Él te ama igual. Él no te ama más, no te ama menos. Él te ama y la prueba de su amor es la cruz, no las circunstancias. Así que eso nos sirva de esperanza, amados, y podamos nosotros en medio de cualquier tiempo que estemos viviendo dedicarnos a hacer la voluntad de Dios y a predicar el evangelio. Segundo, en los versos que leímos ahorita del 5 al 19, vemos entonces que por sus propósitos y su voluntad, mire bien cómo estoy diciendo esto, por sus propósitos y su voluntad, Dios causa liberaciones en circunstancias imposibles o liberaciones sobrenaturales en circunstancias imposibles. Y aquí es donde entonces también este pasaje debe traernos a nosotros a la fe, también a creer que Dios, cuando así lo desea por sus propósitos, Él también ejerce poder sobrenatural y puede librarnos de circunstancias de manera milagrosa. Y piense que cuando digo milagroso, hablo de milagroso, no estoy hablando de intervención humana o natural. Cuando hablo de milagroso me refiero a una intervención que rompe las leyes naturales, porque eso es un milagro, ¿ves? Eso es un milagro. La gente habla de, ay, el milagro de una flor que se abre. Eso no es un milagro, eso es natural. Que la flor se abra, puede ser que es tan bella que quite el aliento, pero eso no es milagroso, eso es natural. Hablan del milagro de un bebé nacer. No, eso es tremendo, pero no es un milagro en el sentido literal, eso es natural. Dios hizo que sea la forma natural. Ahora, cuando usted tiene un cáncer en el páncreas y le han hecho todos los estudios, todos los MRIs, y cuando van y chequean de nuevo en unos meses, ya no hay cáncer, el páncreas está totalmente sano, entonces tenemos que decir, ahí ocurrió una intervención sobrenatural. Dios interviniendo puso en suspenso leyes naturales para hacer algo que de otra manera no hubiese podido ser hecho. Entonces, Dios tiene el poder para librarnos, hermanos. Y tenemos que hacernos preguntas, ¿por qué es necesario? Santiago y Pedro. ¿Por qué Santiago no fue librado? O Jacobo, como dice Reina Valera, es lo mismo, Jacobo o Santiago. Es que la iglesia no estaba orando por Santiago, porque dice que estaba orando por Pedro. Pero yo estoy segurísimo que si estaba orando por Pedro, cuando arrestaron a Santiago, ¿qué usted cree que hacía la iglesia? Orando por Santiago, igual de fervientemente que cuando arrestaron a Pedro. Sin embargo, Santiago no fue librado. Y la iglesia, quizás en ejecución pública, vieron cómo Santiago fue decapitado y Juan, su hermano, hermanos. Y si habían hermanos cercanos, eran estos dos, porque esos dos, tras de que nacieron en la misma familia, trabajaron juntos como pescadores toda la vida hasta que Jesús los llamó juntos al ministerio y ambos formaron el inner circle de Jesús. O sea, todo era juntos, Santiago y Juan. Y ahora Juan va a tener que vivir, según algunos, hasta los 100 años sin su hermano Santiago. Y la Biblia, en una frase, notifica la muerte del apóstol Santiago. A Esteban se le dedicó casi un capítulo.
y no era apóstol. Y ahora a Santiago se nos dice simplemente que fue decapitado. Cuando uno lee eso, parece depresivo, parece que Dios no está en control, pero hermanos, jamás. Es todo lo contrario. Dios está en control. Dios tiene un plan y sus propósitos son eternos. Y en sus propósitos Él a veces libra a algunos y no libra a otros. No porque haya alguna diferencia entre el uno y el otro, sino por los propósitos gloriosos de Dios, hermano. Y en esa ocasión Santiago no fue librado. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Pedro fue librado de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. Ahora, haciendo un parentesito. No un paréntesis, un parentesito. A mí me llama la atención algo de este pasaje, que no sé si usted se la llamó. Antes de entrar en la parte sobrenatural, que si el ángel. Pedro está amarrado por cada mano a un soldado romano. Compay. Y estaba dormido tan profundamente que el ángel lo tuvo que despertar. Durmiendo. Al otro día lo ejecutaban. Al otro día iban a hacer un circo con él, un espectáculo con él. Y este hombre, entre dos soldados romanos apestosos, pues tenían que apestar. Yo me imagino que apestaban. Sí, porque ¿usted cree que se bañaron para acostarse ahí? Nah. Todo el día esa gente ahí con esa ropa. Ay, Dios mío. Y amarrado y Pedro durmiendo. Usted y yo tenemos cama king, aire acondicionado. Y a veces no podemos dormir. Wow. Esta gente conocían cosas que nosotros no conocemos o dudaban menos de lo que nosotros dudamos. O la gracia de Dios en momentos como esos era mucho mayor en ellos para darles reposo y descanso. La cuestión es que Pedro, amenazado de muerte al otro día, dos soldados, él está dormido profundo, tan profundo que el ángel entró, una luz brilló y no se despertó. Y el ángel tuvo que tocarlo. ¿Usted se imagina eso? Era, pues, mijo, llegó, te voy a liberar, despierta. Y Pedro estaba tan profundo que cuando se despertó, siguió al ángel pensando que estaba soñando. O sea, Pedro está detrás del ángel siguiéndolo, pensando, oye, qué nice, estoy soñando que me está liberando. Qué bien, qué buen sueño. Hasta que cuando el ángel lo dejó en la calle, después de haber pasado la guarnición y la puerta abrirse así como la de Walmart. No, serio, hermano. Y Pedro encontrarse y ya despertar. No era un sueño. Fue liberado. Aquí hay una comparación interesante que podemos hacer sin querer ser un poquito místicos o tratar de ir más allá de lo que el texto dice, pero es casi inevitable el no mirar la condición de Pedro encadenado ahí a dos soldados y Dios enviar un ángel para liberarlo y no recordar nuestra condición antes de venir a Cristo, en que estábamos muertos espiritualmente, encadenados a Satanás, encadenados a una condenación eterna, hermanos. Y Dios nos vino a buscar. Usted y yo no fuimos a buscar a Dios. Así como el ángel fue a la cárcel y fue directamente y soltó
soltó las ataduras de Pedro, así nuestro Dios maravilloso, hermanos, nos ha salvado. Y por eso usted ve que nuestras canciones están impregnadas de eso, y lo que hablamos está impregnado de eso. Y cada domingo venimos aquí a recordar lo que Él hizo, y hoy tomaremos la cena recordándolo también, hermanos. La realidad es que cuando Dios va a librar, hermanos, nadie puede detener a Dios librando. Si Dios va a librar, no hay enfermedad que pueda matar una persona. Si Dios va a librar, no hay ser humano que pueda hacer daño en ese momento. Al igual que si Dios no nos va a librar por sus propósitos, no hay médico, medicina, hospital, John Hopkins, quien sea, que puedan sanarnos o librarnos, porque así Dios lo ha decidido para su gloria y sus propósitos, hermanos. Entonces es necesario que podamos entender que cada uno de nosotros ha recibido la liberación más grande que ya podíamos recibir. Si Dios hace algo sobrenatural y milagroso librándote de un accidente, gloria a Dios por eso. Pero eso no es la liberación más importante que usted y yo hemos recibido. La liberación más importante que usted y yo hemos recibido es que estábamos muertos y presos del diablo, y ahora somos libres y vivimos para Dios. Esa es la liberación más grande que nosotros tenemos, la salvación, la libertad en Cristo, amados. Entonces, con eso en mente, pasemos al punto número 3. Que cubre los versos 20 al 23 que leímos ahorita. Y a veces cosas se convierten en clichés, pero nunca debemos permitir que la palabra de Dios se convierta en cliché. Nunca, nunca. Yo sé que alguna gente, cuando escucha a otros decir esta frase que yo le voy a decir ahora, la cual es bíblica, la ven como un cliché. Cuando alguien dice, no, Dios quita reyes y pone reyes. Eso es un cliché. No, eso no es un cliché. Esa es la Biblia. Y ese es nuestro tercer punto. Dios quita reyes y pone reyes conforme a su soberana voluntad. A su soberana voluntad. Daniel capítulo 2, el verso 21, el profeta escribe. Él, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y obviamente los entendidos son los que pueden comprender los aspectos de la soberanía de Dios, quien en su sabia voluntad y por sus propósitos a veces tiene gobernantes que son una bendición para una nación, y otras veces tiene gobernantes que son juicio para una nación. Y quiero tomarme un minuto, hermanos, para que entendamos acerca de Dios derramando su ira desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que se oponen con injusticia a la verdad, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y los cristianos hemos querido sacar la ira de Dios de la predicación de la iglesia porque tememos que eso no sea efectivo para el evangelismo, o tememos que eso no haga que la gente tenga simpatía por nosotros. Ahora, ¿desde cuándo nosotros buscamos simpatía? Es la pregunta, hermanos. ¿Desde cuándo nosotros estamos buscando simpatía de la gente? Nosotros no queremos simpatía de la gente. Nosotros queremos anunciarles la verdad en amor, pero la verdad. Y todos estos días hemos estado escuchando personas hablando acerca de la tragedia, y la tragedia de Kobe Bryant, y la tragedia de todo lo que pasó. Y ciertamente es una tragedia, es doloroso para la esposa, las hijas que quedaron. Pero ustedes tienen que entender una cosa, hermanos. Desde el día que el hombre pecó, hay un juicio sobre esta tierra. Y ciertamente muere el justo y muere el impío. Para el justo, para Dios, la muerte del justo es preciosa, dice la Biblia. Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Los que no tienen al Señor mueren
para ser juzgados en el juicio. La Biblia es clara, amados. Usted y yo no nos podemos ir en el viaje de esta cultura. Yo he escuchado conversaciones entre creyentes esta semana y es impresionante lo que podemos hablar y decir. Es impresionante. Escuchaba un programa de radio y un pastor tomó el tema para hablar del legado de este hombre. Y el legado de este hombre se puede ver en el deporte, en el baloncesto, inmediatamente a su familia, en la gracia común que Dios permitió. Pero fuera de ahí, ¿qué más legado tenemos? Que una persona que vivió, disfrutó de los bienes en esta tierra y fue llamado al juicio de Dios para el mundo prematuramente. Para Dios, el día y la hora que Dios había predeterminado. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que eso está en las manos de Dios, la vida y la muerte de los santos, pero también la muerte del impío y el juicio que Dios derrama sobre las naciones, aún con gobernantes malos. ¿Cuántas veces Fidel Castro no pudo ser eliminado? Miles de veces. ¿Y qué hizo Dios? No lo permitió. No lo permitió. Y Castro gobernó un pueblo como él quiso por toda una vida. Y la esperanza de miles y miles de cubanos en el exilio nunca se cumplió. Los propósitos de Dios, hermanos, son altos, son misteriosos y nosotros tenemos que entender esto para vivir aquí con esperanza, con esperanza. Es importante entender que Dios está en control. El mismo ángel que golpeó a Pedro para despertarlos, quizás fue el ángel que golpeó a Herodes, pero no para despertarlo, para decirle que había llegado su hora de dar cuentas. Dios es soberano, Él quita reyes y pone reyes como Él quiere. Usted está preocupado por el 2020, por las elecciones, no se preocupe. No tenga miedo. No tenga miedo, hermanos. Usted haga su ejercicio civil y deje que Dios le inspire a hacer lo que usted crea que debe hacer, que Dios ya tiene. ¿O quién nos va a bendecir desde la fortaleza? ¿O a través de quién nos va a juzgar desde la fortaleza? Yo tengo un par de nombres que serían gran juicio para esta nación, pero no vamos a decir ninguno. Pedro fue librado, hermanos. La iglesia estaba orando y Pedro llegó al culto de oración de la iglesia. Ahora, si usted mira bien el pasaje, y no quiero que se me vaya el tiempo, ellos estaban orando. Yo le voy a decir, yo no hubiese confiado tanto en esa oración. A pesar de que era ferviente, esta oración como que le faltaba fe. Porque Pedro llega a la casa donde están orando. ¿Están orando para qué? Para la liberación de Pedro, si es la voluntad de Dios. Y Pedro llama: hey, soy Pedro. Rode lo escucha y se goza. Esa es la voz de Pedro. Y va a los que están orando: Pedro está en la puerta. ¿Cuál fue la frase más hermosa que los hermanos que están orando en conexión con Dios tienen para decirle a la jovencita? Loca. Ahora, eso me da esperanza, hermanos. Pastor, ¿cómo que eso te da esperanza? Sí. Oh, porque Dios, para librarme o hacer su voluntad, no depende solo de mis oraciones, hermanos. Mis oraciones, mi mejor oración
siempre sale con el tinte del pecado que está en mí. Mi mejor oración nunca es perfecta. El día que mejor yo ore, nunca es perfectamente pura. Sin embargo, Dios es bueno y misericordioso. Y nos ha mandado a orar. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Y no dependamos de nuestras fuerzas o de nuestros contactos o de las cosas que podemos hacer. De hecho, mucha de nuestra falta de oración es eso. Que usted y yo resolvemos. Que usted y yo creemos que tenemos control, vivimos en la ilusión de control. No, muchachos, yo llamo a fulano, yo llamo a mengano, no, pues yo tengo unos chavitos ahí para esa emergencia y no oramos, porque pues yo tengo, ¿para qué voy a orar? Y la vida del creyente debe ser de dependencia en Dios, dependencia en Él, en la oración, pero sabiendo que no es la perfección de mi oración, no es la fortaleza de mi fe, hermanos, sino lo importante es el objeto de mi fe. El objeto de mi fe es Cristo. Por eso el día que tengo la fuerza y la gracia para pararme y hacer una oración tremendamente elocuente, Dios me oye. Y el día que estoy tan atribulado, tan deprimido, el día que estoy tan mal, que solo puedo balbucear, Señor, ayúdame, Dios me oye. Y lo mejor, responde igual, porque no depende de mí, sino de Él, hermanos. Herodes descubrió algo que usted y yo no queremos descubrir. ¿Qué Dios hace con aquellos que quieren tomar su gloria? ¿Qué Dios hace con aquellos que quieren robarle la gloria a Dios y quieren tomarla para ellos? Yo no quiero saber eso porque tiene que ver con gusanos y todo, hermanos. Es interesante. Yo no quise explorar mucho eso porque obviamente es un tecnicismo y no queremos entrar en tecnicismos, pero hay una probabilidad histórica que lo que le dio a este hombre fue una lombricera que lo mató. Esto de comidos por gusanos, usted quizás está pensando en gusanos que vinieron de afuera, así como las películas de la momia, los escarabajos. No. Históricamente se dice que él le dio un dolor inmenso en el vientre. Y estuvo cerca de 3 días, él no murió ahí mismo exactamente, estuvo cerca de 3 días con unos dolores tremendos. Y lo que se piensa morir comido por gusanos es que estaba repleto de lombrices. Dios no tiene problemas para empezar con una lombriz y multiplicarlas por miles y miles y miles y miles y miles de lombrices. Qué mensaje más hermoso el que yo estoy predicando ahora mismo, hermano. Bello, yo me asombro de mi retórica. Pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Cuando Dios va a eliminar lo que Él va a eliminar, con un toque de Dios basta, hermanos. Allí un solo ángel tuvo que ir para liberar a Pedro y para matar a Herodes. No tuvo que ir legiones y legiones, un solo ángel. Entienda el poder de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Y número 4, hermanos, la palabra de Dios, al igual que el evangelio, son imparables. Y eso es lo que nos está queriendo decir este pasaje. Es el contraste. Se levanta Herodes y pareciera que ahora sí un gobernante se va a levantar contra la iglesia, va a destruir la iglesia. Este tiene el favor del emperador, tiene el favor de los judíos. Este hombre sí es poderoso, este hombre es un político tremendo. No. Cuando Dios quiso eliminarlo, ahí está, lombriciento. Murió. Pero la palabra de Dios, mire el contraste. Mire el contraste, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hermanos, ¿no nos había dicho ya el profeta Isaías esto? En el capítulo 55 de su libro, cuando él describe cómo es la palabra de Dios, Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios es imparable, hermanos. La palabra de Dios nadie la puede detener. La palabra de Dios nadie la puede matar. Pueden quemar la Biblia y la han quemado. Pueden destruir el libro y lo han tratado de hacer. Pero la palabra de Dios no la pueden destruir, porque la palabra de Dios es más que esto que está impreso. Entendámoslo bien, pueden quemar los libros. Y si usted y yo retenemos en nuestro corazón porciones de la Biblia, la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetrante que cualquier espada de dos filos. Nadie puede tener el evangelio de Cristo. Nadie puede tener la iglesia de Cristo que predica el evangelio. Nadie, mis hermanos, nadie. Satanás lo ha intentado hacer y lo intentará hacer hasta que su juicio final sea totalmente hecho para siempre. Él trata y los apóstoles nos advierten de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no puede parar la iglesia, él no puede destruir la iglesia, él no puede parar el avance de la palabra, él no puede parar el avance del evangelio, porque no lo puede parar. ¿Qué es lo que él hace? Envía error y envía engaño para tratar de aminorar el impacto del evangelio. Pero eso Dios lo usa, el diablo envía eso y Dios lo usa para hacer ver la iglesia verdadera versus la iglesia falsa. La iglesia falsa irá en pos de la falsedad. La iglesia verdadera continuará creciendo y creciendo más en su celo, en su hambre y en su deseo por la sana doctrina y por el evangelio puro de Cristo. Entonces, Lucas cierra esta sección recordándonos que la palabra siguió creciendo. Y ahora que viene por ahí para abajo, ahora lo que vamos a ver es la explosión de la palabra en el mundo gentil. El capítulo 13 en adelante, vamos a ver los viajes de Pablo, la gloria de Dios, la extensión del evangelio, cómo Dios cumplió lo que Cristo dijo claramente cuando mandó la comisión hasta lo último de la tierra. Es que vamos a llegar con el evangelio. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener de este pasaje, hermanos? Que para usted y para mí hoy, no allá en la audiencia original, nosotros hoy, siglo XXI, que estamos aquí enfrentando este siglo perverso, este siglo postcristiano, este siglo que ahora muchos se llaman progresistas, el humanismo progresista, que creen que están haciendo las cosas mejor y que van a traer redención a la raza humana. Y sin embargo, lo que hacen ellos mismos es destruirla a pasos agigantados, con infanticidio, con abortos y con cantidad de cosas que ellos le llaman progreso a eso. Y no sabemos dónde está el progreso, porque es la misma maldad de siempre. Entonces la conclusión es esta, para usted y para mí. ¿Con qué podemos salir de aquí hoy con esto? Bueno, hermanos, si Dios Todopoderoso, como Él es, nos libra de la persecución o no nos libra de la persecución, nosotros, como quiera, debemos comprometernos por completo a su causa y predicar, proclamar y promover el evangelio de Cristo. Y tener la actitud de aquellos 3 hombres que iban al horno de fuego en tiempos de Daniel. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que ellos contestaron cuando le dijeron que tenían el horno listo? Ellos dijeron esto: oye, espérate, nuestro Dios nos puede librar de ese horno. Y si no nos libra, ellos estaban claros. Estos no eran de la superfe, estos estaban claros.
Y si no nos libra, sepas tú, oh rey, que tampoco adoraremos tu estatua. Por supuesto que no lo adorarán, porque si no los libra van a estar achicharrados, pues no adoraremos tu estatua. Si nos libra, no la adoramos. Y si no nos libra, tampoco adoraremos tu estatua. Esa es su actitud en la vida, hermanos. Esa debe ser la actitud de un creyente. Mira, si Dios me libra de todo esto que estoy enfrentando, yo le voy a servir. Pero si no me libra, yo le voy a servir como quiera y voy a predicar el evangelio y voy a predicar la verdad y voy a vivir en amor y voy a vivir en la obediencia que su gracia me permita. Aplicaciones, hermanos. Aplicaciones. Perdonen que voy rápido, pero es que el tiempo avanzó. Aplicaciones. Si usted no es creyente, amado, estás aquí, hermana, hermano, amigo, quien sea. Si no eres creyente, te invitaron, viniste para acá o me estás viendo en la conexión. Bien importante esto, en amor no hay neutralidad cuando hablamos de la salvación. Si usted cree, no, yo en verdad soy neutral en eso, yo respeto a ustedes, pero yo en verdad estoy neutral, yo no soy religioso. No, permítame explicarte algo. Aquí no hay neutralidad. Si tú no sirves a Dios, si tú no conoces a Cristo, si tú no estás en el Señor, si tú no has sido iluminado por su palabra y el evangelio, tú estás en contra de Él. No hay neutralidad. Si tú no estás con Él, tú estás contra Él, tú estás en rebelión abierta contra Él. Y lo triste es que aquellos que viven de esa forma y mueren de esa forma enfrentarán la ira de Dios por la eternidad. Por lo tanto, esta mañana el evangelio te está siendo predicado. Cristo fue a la cruz para llevar nuestros pecados y nosotros no lo merecemos. Si tú estás aquí hoy, huye de tu propia neutralidad. Tu neutralidad no son buenas noticias. La buena noticia es que Dios manda ahora que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, vengan a los pies de Cristo y puedan entonces ser salvos. Si usted es creyente, está aquí hoy, nosotros los creyentes, entonces sepa que no importa cuán alto sea el costo del discipulado, el costo de servir a Cristo, el costo de que la gente sepa que soy cristiano, el costo de que en el trabajo sepan que soy creyente, el costo social, el costo familiar. No importa el costo, aun si un día viniera persecución directa a nosotros los creyentes, no importa el costo. Lo que a nosotros se nos manda es comprometernos con la causa de Cristo y su evangelio, con la palabra de Dios, que son absolutamente imparables. Y cuando en este mundo caído y maligno las cosas parecieran fuera de control y pareciera que nuestro equipo está perdiendo, relax, sit back, enjoy the ride, porque nosotros ganamos al final siempre. La iglesia siempre prevalecerá, hermanos. Démosle gloria al Señor.